Bendiga, bienvenido a mi canal. Esto es Apología para Todos. Hoy vamos a seguir con las video respuestas que le estamos haciendo a los videos de Dallas Review. Esta es la prueba número 5 de Dallas, de la no existencia de Dios. Vamos a darle una respuesta. Y antes de que yo inicie, me gustaría pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like a los videos, que comentes y que compartas nuestro contenido con gente que necesita escuchar estas verdades que estamos proclamando a través de este canal. Vamos a escuchar el video de Dallas y vamos a darle respuesta a todo lo que él dice. Imagina que somos dos amigos hablando. Es genial, te encantará este libro que estoy leyendo. ¿De qué trata? Es un manual para vivir mejor la vida. Es una guía para poder tener una mejor sociedad para nosotros y nuestros hijos. Cambió mi vida. Suena bien. ¿Quién lo escribió? El ser más perfecto e inteligente del universo. Vaya, eso suena genial. ¿Tienes una copia para leerlo? Claro, siempre llevo una encima. Entonces, abrirías el libro por una página al azar y te encontrarías con esto. Levítico, capítulo 20. Puedes pausar el vídeo para leerlo entero, pero si no, te lo resumiré. En este capítulo, Dios dice que hay que matar de manera literal, ya sea mediante lapidación u hoguera, a los que sacrifiquen a sus hijos a Moloch, quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, a aquellas mujeres y los amantes de las mismas, que pongan los cuernos a sus maridos, a quien se acueste con la mujer de su padre, a quien maldiga a su padre o a su madre, a quien se acueste con su nuera, a quien se acueste con alguien de su mismo sexo. Y no es broma, la Biblia quiere a los homosexuales derechitos a la hoguera. Literalmente dice que están cometiendo un acto abominable y los dos serán condenados a muerte. Te quedas pasmado por lo que acabas de leer y me miras fijamente. Me dijiste que este libro fue escrito por el ser más inteligente del universo. Y si seguimos lo que dice aquí, tendríamos que matar a casi todo el mundo del planeta. Matar a cualquiera que haya maldecido a su padre o a su madre. ¿Quién no ha tenido alguna vez una pelea con sus padres? ¿Cuántas personas hay que han cometido adulterio o que sean homosexuales? Bueno, es que eso es el Antiguo Testamento, es la parte antigua y en realidad no aplica porque Jesús vino a salvarnos. Es decir, el ser más inteligente. Ok, déjame iniciar, porque ya llevo más o menos la idea de dar la por dónde va. Después vamos a seguir oyendo lo que él dice. Lo primero que hay que hacer para uno entender la palabra de Dios es leer la palabra en su contexto. Dallas lee la Biblia y él toma todo y simplemente no contextualiza lo que está leyendo. Y déjeme explicarle algo. Cuando usted lee ese pasaje, usted se da cuenta que está hablando a Israel, a los hijos de Israel, y los extranjeros que viven en Israel, que son parte de la nación, que hicieron prosélitos, son parte de la nación. A eso es que está dirigida esa escritura. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, la ley fue dada a Israel. Y esa ley que fue dada a Israel decía que si dentro del pueblo de Israel habían ese tipo de personas, esa ley mandaba hacer eso. Ahora, usted tiene que entender que esa ley no se aplicaba a otros pueblos, sino al pueblo de Israel, a los que vivían bajo esa ley de Dios, que es totalmente distinto a lo que Dana está pensando, que Dana piensa que era que el pueblo de Israel andaba buscando a las personas. Hay un grupo de homosexuales, vamos a ir a entrar a la pedrada. No se trata de eso. No se trata de eso el pasaje. El pasaje trata de que dentro del pueblo de Israel no debía de haber ese tipo de personas. Eso es, y por eso que se daba esa ley. Ahora, no estamos justificando esto, ¿verdad? Pero estamos poniendo la cosa dentro de su contexto. Es fundamental entender que Jesús cumplió la ley. Y Romanos capítulo 10, verso 4 dice que Cristo es el fin de la ley. Efesios capítulo 2:15 dice que Jesús dejó de lado la ley con sus mandamientos y ordenanzas. Y Gálatas 3:25 dice que ahora que la fe ha llegado ya no estamos bajo la tutela de la ley. Los aspectos civiles y ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento eran para un periodo anterior, no para este periodo. Ahora bien, el propósito de la ley se completó con el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Así que no, la Biblia no ordena que los homosexuales sean condenados a la muerte en esta época. También es importante entender que las leyes civiles dentro de la ley mosaica eran para el pueblo de Israel bajo una teocracia, el pueblo escogido por Dios, viviendo en la tierra prometida, siguiendo a un Dios como rey, debía adherirse a un sistema de leyes civiles con castigo divinamente prescrito. Los sacerdotes enseñaban las leyes, los gobernantes las hacían cumplir y los jueces imponían los castigos necesarios. Entonces, la regla de Levítico capítulo 20, verso 13, se aplicaba específicamente en un contexto limitado del tiempo y en un periodo anterior, no en este periodo presente. Por lo tanto, la Biblia ya no exige la pena de muerte para la homosexualidad. Sin embargo, la pregunta sigue siendo ¿por qué se exigía el principio de la pena de muerte en la ley del Antiguo Testamento? Eso es algo que Dallas dice que Dios cambia de mente.
Y la respuesta es esta: todo pecado es una afrenta contra Dios, y Dios es un Dios santo y odia todo pecado. Entonces, la homosexualidad sigue siendo inmoral y antinatural. Ahora bien, ya no estamos bajo el antiguo sistema de gobierno judío. Para obtener el perdón de Dios es a través de la fe en Jesucristo. La homosexualidad no es un pecado más grave que cualquier otro pecado. A través de Cristo, cualquier pecado puede ser perdonado. La salvación está disponible para todos por la fe. Y cuando se recibe esa salvación, el Espíritu Santo que mora en nosotros proporciona los medios para superar el pecado mediante una nueva creación. Ahora vamos a hablar un poquito como Dallas. Digamos que nunca antes has leído la Biblia. Quizás realmente nunca lo has hecho. Te han dicho que contiene lecciones morales que puedes enseñar a tus hijos y que está llena de historias de amor de Dios por la gente. Decides investigar la Biblia y te encuentras con un pasaje como este que acaba de citar Dallas o otro que la Biblia tiene. Y cuando ves el pasaje dices, ¿qué? ¿Eso está en la Biblia? Dios ordena a sus elegidos a matar a miles de personas, y no solo a soldados, sino que también a mujeres y niños y hasta animales. Y por desgracia descubres que esto no es un acontecimiento único. De hecho, en el libro de Josué, que relata cómo los israelitas se establecieron en la tierra prometida, cuenta todo tipo de historias similares. Muchos cuentos en el libro de Josué terminan con declaraciones como esta: mataron a filo de espada a todo hombre, mujer, joven, anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros, y destruyeron todo lo que tuvieron aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. ¿Y qué debemos hacer con pasajes como este? ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? ¿Será que Dios es solo un belicista que arbitrariamente saca su frustración en personas inocentes? Es fácil obtener esta impresión al leer ciertos versículos de la Biblia y las cuestiones que surgen acerca de Dios, de la guerra y de la violencia presentan un desafío para los cristianos que creen que el atributo definitivo de Dios es el amor. Y para los no cristianos como Dallas, estos relatos de la Biblia a menudo validan la sospecha de que ya tenían sobre la verdadera naturaleza de Dios y de cómo la religión propaga la violencia. Pero quizás este problema es más complejo de lo que creemos. Antes de juzgar el carácter de Dios basado en unos pocos versos bíblicos, hay que considerar otros factores. Y el primer factor a considerar es la naturaleza de la justicia. De hecho, Dios utiliza frecuentemente la guerra como un instrumento de justicia. En la época del Antiguo Testamento, la gente contra la cual Dios le ordenó a Israel que luchara, a menudo había cometido actos extremadamente malvados. Por ejemplo, los amalecitas habían atacado a los israelitas de una manera especialmente atroz. Moisés les recordaba a los israelitas: cuando estabas cansado y afligido, los amalecitas salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Eso dice Moisés. Entonces, en lugar de desatar una guerra contra el ejército de Israel, los amalecitas atacaron a las mujeres, niños, enfermos, ancianos, después de que los soldados y hombres sanos se habían ido. Otras naciones contra las cuales Israel luchó practicaban el sacrificio de niños, torturaban a prisioneros de guerra y participaban en actos sexuales perversos contra las mujeres. Entonces es importante reconocer que Dios no eligió pelear contra gente inocente al azar. Por el contrario, a menudo utilizaba a Israel para ejercer justicia sobre delincuentes que habían cometido actos que inclusive hoy en día podrían ser considerados como malvados. Este tipo de justicia de alguna manera valora la vida de la víctima al actuar en nombre de ellas, y valora la vida de los delincuentes cuando sus acciones eran tomadas seriamente y se lidiaba con ellos en el contexto de su lugar dentro de la sociedad humana. Sin embargo, aunque a Dios algunas veces utilizó la guerra para traer justicia sobre estructuras políticas y sociedades enteras, esto no significa que juzgó a cada una de las personas que formaban parte de ese grupo. Los valores sociales que producen estos actos detestables fueron el blanco de las acciones de Dios. Desafortunadamente, algunas personas inocentes pagaron las consecuencias, pero lamentablemente estas son las consecuencias de vivir en un mundo totalmente corrompido por la maldad. Sin embargo, aunque Dios algunas veces utilizó la guerra para traer justicia sobre estructuras políticas y sociedades enteras, esto no significa que juzgó a cada una de las personas que formaban parte de ese grupo. Los valores sociales que producen estos actos detestables fueron el blanco de las acciones de Dios. Desafortunadamente, algunas personas inocentes pagaron las consecuencias, pero lamentablemente estas son las consecuencias de vivir en un mundo totalmente corrompido por la maldad humana. Un ejemplo moderno es la Segunda Guerra Mundial. La mayoría estaría de acuerdo en que las naciones de Alemania y Japón deberían ser rechazadas y derrotadas y hechas responsables de sus actos agresivos y destructivos, incluso si eso significaba
que algunos civiles de esa sociedad sufrían consecuencias que explícitamente no merecían. Bueno, vamos a seguir escuchando a Dala a ver qué dice. Todo esté bien. Si la parte antigua ya no aplica, ¿por qué sigue aquí, en este libro que es supuestamente para tener una mejor vida? Bueno, hay partes que sí que aplican, pero no me acabas de decir que no. Sigues abriendo el libro y te encuentras esto. Éxodo, capítulo 21. En esta parte de la Biblia, Dios fomenta la esclavitud y nos da instrucciones bastante específicas sobre cómo podemos maltratar o matar a nuestros esclavos. Verdaderamente horrible. La parte de la esclavitud, aparentemente Dallas no entiende de qué trata. Cuando la Biblia se escribió, ya la esclavitud existía hacía siglos. Hacía siglos ya que había esclavitud en el mundo. ¿Y qué pasa? Cuando tú eras esclavo en aquel entonces, tú eras esclavo básicamente para toda la vida. Es decir, si te tomaban como esclavo, tú vendrías siendo esclavo toda tu vida. Pero el Señor le da una ley a Moisés, y en la ley específicamente para los esclavos, de manera tal que una persona que llegara a ser esclavo no tuviera que vivir su vida entera como esclavo, sino que a los 7 años se liberara esa persona y la deuda quedaba cancelada. Eso era lo que pasaba, esa fue la ley que se estableció. De hecho, la ley lo que hacía era que favorecía a los esclavos porque le daba privilegios que no tenían. En ese entonces los esclavos no tenían ningún tipo de privilegio, eran como un burro, eran como un mueble, no tenían derechos, no había manera de defenderse, lo que dijera el amo tenían que hacerlo. Entonces, después que llegó la ley de Dios, la ley de Dios lo que establece es una manera de que aquel que cayera en manos de un esclavo, de un esclavista o de una persona pues, en esclavitud para pagar una deuda, tendría la posibilidad de salir a los 7 años ya con la deuda paga después de 7 años de trabajo. Inteligente y perfecto del universo nos está diciendo que está bien tener esclavos y que está bien golpearlos. Abres por otra página. Timoteo 1, capítulo 2. Aquí la Biblia nos dice que las mujeres calladitas son más bonitas. Lo lees entero y luego dices, ¿pero esta broma qué es? ¿No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él? Completamente sexista y... El pasaje no se refiere a todas las mujeres. El pasaje se refiere específicamente a algo que estaba pasando en ese lugar. Por eso hay que saber leer la Biblia en su contexto para uno entender de qué trata el tema cuando se está leyendo. Entonces, ahí no está hablando de que a todas las mujeres las mandaban a callar, no. Ahí está hablando de que las mujeres en ese lugar tenían que callarse porque las mujeres en ese lugar estaban afectando la doctrina. Además, también se habla de una mujer en específico, que era una mujer que estaba llevando las disensiones y la falsa doctrina, de la cual hay un cambio del plural al singular cuando se habla de ella. Y como Dala no entiende de qué trata el pasaje, Dala quiere atribuir que se está mandando a todas las mujeres a callar. No es así. De hecho, hay malos intérpretes de la Biblia que interpretan ese pasaje como Dala lo está interpretando. Todo el que no ha leído la Biblia y ha estudiado a fondo lo interpreta de esa manera tan errónea como Dala lo está haciendo. No se trata de todas las mujeres. De hecho, la Biblia es la primera precursora de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús le empezó a dar parte a las mujeres en su ministerio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que a las mujeres se les daba la oportunidad de ser parte del ministerio. Enseñaban, predicaban, es decir, hacían todo dentro del ministerio. Entonces, si usted conoce la sociedad de aquel entonces, sabrá que a las mujeres no se les permitía estudiar. Las mujeres no tenían derecho a hablar. Es decir, en la primera religión o el primer movimiento social que le da parte a las mujeres dentro de ese mundo para que tengan libertad, es el evangelio. Así que Dala está totalmente equivocado. Cualquier persona inteligente sabe que una mujer tiene perfecta capacidad para enseñar y dirigir. Si sigues leyendo el libro, te das cuenta de que es brutalmente machista de principio a fin. A más lees la Biblia, más te das cuenta de que todo carece de significado. Desde la primera línea dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Eso no es cierto. Un evento natural creó el universo y la Tierra no se formó hasta miles de millones de años después. Un evento natural. ¿Cuál evento natural? El Big Bang. El Big Bang, de hecho, es una teoría que creó un sacerdote católico para demostrar que el universo tuvo un inicio. Y es para mostrar más la creación que cualquier otra cosa. Es decir, cuando Dala dice que un evento natural creó la Tierra, eso es como una locura. Algo que no tiene sentido ni asidero. Y además le está haciendo simplemente una afirmación. Toda la historia de la creación de Génesis está completamente equivocada. Simplemente lee Génesis y podrás verlo tú mismo. Por ejemplo, en la Biblia dice que la luz y la oscuridad se crearon después del agua, pero antes del sol. El hombre no se creó de un montón de barro gracias a un ser mitológico. Evolucionó. Aquí está este hombre tratando el tema de la evolución de las especies y demás, el asunto de Darwin, la evolución. Voy a leer un profesional de este tema, no le voy a responder yo mismo a Dala, sino que voy a dejar que un profesional sea quien le hable a Dala sobre este tema de la evolución.
Vamos a leer un artículo de un profesional, así que mi respuesta no va a ser lo que yo pienso, sino lo que dice este profesional. Y de hecho no es cristiano, ni siquiera cree en lo que dice la Biblia, él tiene otra teoría. Pero vamos a ver para que ustedes vean que lo que da las enseñas es un disparate en ese video. Oiga lo que dice. El británico Michael Denton, biólogo molecular, director del Centro de Investigación en Genética Humana de Sydney, en Australia, ha afirmado en París que la búsqueda de los famosos eslabones perdidos en la evolución de los seres vivos ha fracasado porque no han existido jamás, en contra de la teoría sostenida por Darwin. En el curso de una conferencia organizada en la Universidad de la Sorbona por la Asociación Francesa HIT, siglas en francés de Alta Tecnología e Inteligencia, el biólogo Michael Denton ha expuesto las razones que le ha conducido a atacar a su ilustre predecesor. Darwin fue víctima de una paradoja. En efecto, hace más de un siglo propuso una teoría que se enfrentaba a los dogmas del creacionismo. Con el paso del tiempo, su teoría se ha transformado ella misma en un dogma al que se prohíbe cuestionar. So pena de ser tratado como antievolucionista, nadie niega, insiste, los principios de la evolución de los organismos vivos por modificación del genoma, material hereditario. La selección natural puede estar en la base de ciertas transformaciones a nivel de especie, pero es absolutamente insuficiente para brindar una explicación global de la evolución. En otras palabras, él cree en la microevolución, pero no cree en el disparate que Dale está diciendo de que los organismos mutaron para lograr, evolucionaron para lograr ser lo que hoy día son seres humanos. Vamos a seguir. Denton rechaza la idea de una evolución de pasos pequeños que transformaría, por ejemplo, a un mamífero terrestre en una ballena con una multitud de modificaciones necesarias y tan importantes como las modificaciones de sus miembros anteriores hasta convertirse en aletas. Si esta hipótesis fuera correcta, debían de haber existido miles de especies de transición que habrían dejado algún rastro en nuestros días. Según Denton, pero nada de eso ha sido encontrado. Los saltos de la evolución han sido contados por numerosos investigadores que trabajan en distintas especies, pero Denton denuncia que un secretismo profesional ha ocultado estos descubrimientos porque cuestionan la teoría oficial, basada exclusivamente en datos morfológicos. Y sigue diciendo, los recientes descubrimientos de la biología molecular han puesto a disposición de los científicos unas herramientas completamente nuevas que permiten comparar los organismos según los criterios químicos. Así es como se ha podido descubrir, entre otros, el Oxopum, considerado como un marsupial primitivo que no presenta las características bioquímicas que deberían corresponder a los ancestros de su grupo. Lo mismo ocurre con el Dineostu, extraño pez de los mares africanos que puede respirar indistintivamente por bronquias o pulmones y cuya figura correspondería al eslabón perdido entre animales acuáticos y terrestres, pero que sobre el plano molecular no presenta ningún indicio de carácter de transición que se le supone. En su conferencia, como en su libro Evolución, una teoría en crisis, Michael Denton no busca establecer nuevas teorías infalibles. Se limita a proponer cuestiones que se desprenden de los últimos descubrimientos científicos. Una cosa es segura, concluye de esta manera. Haciendo una comparación inesperada a la evolución de los seres vivos, sigue una lógica similar a la de la historia de los relojes. Los primeros aparatos mecánicos, los digitales y los atómicos, los únicos que tienen en común es que miden el tiempo. En las diferentes categorías han evolucionado poco a poco, pero para pasar de una fase de la evolución esencial a otra, han dado saltos cualitativos gracias a la adopción de tecnologías completamente. Un diluvio que cubrió toda la Tierra con 8 kilómetros de agua y mató a todos los seres vivientes. Pero esto no sucedió. No queda ni el más mínimo registro arqueológico de ello. No existió ninguna torre de Babel donde Dios confundió las lenguas de los hombres y nacieron diferentes idiomas. Y la lista sigue y sigue. La Biblia es un libro que solo está lleno de cosas sin sentido. Llegado a este punto, pregúntate una cosa. ¿Por qué cuando lees la Biblia no te quedas pasmado? ¿Por qué un libro que es la palabra de un ser omnisciente no te deja perplejo de sorpresa y admiración? Si lees un libro que está escrito por un ser todopoderoso, todoconocedor y todo amor, ¿no esperarías quedarte impactado ante la brillantez, la claridad y la sabiduría de su autor? ¿No esperarías que su libro te llenase la mente con sus magníficas observaciones? ¿Que su autor nos dijera cosas que nos permitiera evolucionar en todos los sentidos? En cambio, cuando abrimos la Biblia, no encontramos eso. Nos deja asustados con la cantidad de cosas sin sentido que tiene, tanto que muchos religiosos tienen que recurrir a que es solo una forma poética de hablar. Pero hace apenas unos siglos mataban a todo aquel que no creyese literalmente en lo que ponía ahí. La Biblia tiene pasajes que son poéticos, los Salmos, libro de Job,
Eclesiastés, Proverbios, son libros poéticos. Y de hecho, el lenguaje hebreo como tal es un lenguaje muy poético. La respuesta a todo esto es tan simple como que Dios no existe. La Biblia fue escrita hace miles de años por hombres primitivos. Un libro que promueve el asesinato sin sentido, la esclavitud y la opresión no debería tener lugar en nuestra sociedad de hoy en día. Y para ver la siguiente prueba, bueno, esta ha sido la quinta prueba de Dallas. Hay cosas acá que son fáciles de refutar.